Hola, en este video vamos a demostrar cómo se determina el coeficiente convectivo de un humidificador casero. En este caso me encuentro realizando el ensamblado de este mismo, el cual consiste básicamente en una cubeta de 20 litros, la cual se hace en dos perforaciones. La primera es para sujetar un ventilador y la segunda es para sujetar un higrómetro, el cual nos va a medir lo que viene siendo la humedad relativa. Buenas tardes, profesor. Nosotros somos el equipo que vamos a determinar el coeficiente convectivo de un humidificador casero con su disipador. Como podemos ver, aquí está mi compañero Arturo, mi compañera Luisa y mi compañero Noel. Este es el recipiente donde haremos el experimento, el cual se basa en una cubeta de un volumen de 20 litros, el cual tiene un ventilador, un disipador, que aquí mismo tenemos un humidificador que nos puede medir la temperatura y humedad. Está conectado aquí con un sensor que vamos a conectar dentro de la cubeta, que después vamos a rellenar de agua. Prácticamente lo que vamos a hacer es calcular los datos que nos arroje el humidificador. Ya dependiendo de cuánta humedad se eleve, vamos a introducir 1 litro de agua para ver qué pasa. Échalo, échalo. Con la tapa. Anteriormente había tomado los datos de temperatura ambiente y humedad relativa del ambiente, el cual nos dieron 24.6 grados centígrados y 42% de humedad relativa, dentro del cual tomamos unas temperaturas iniciales dentro del bote sin agua, que eran 26.6 grados centígrados y una humedad relativa de 40% de humedad. Actualmente dejaremos esperando esto unos 5 minutos para ver cuánta temperatura y humedad cambia. Mientras, no sé si quieran explicar un poco lo que viene siendo. Actualmente han pasado aproximadamente unos 6 minutos y vamos a un 75% de humedad relativa a comparación de los 49 y a los 40 que teníamos en el inicial. Decidimos extender un poco más después de los 5 minutos para ver hasta cuánto tiempo nos tomaría llegar al 100% de humedad relativa. Bueno, podemos observar que pasando los 7 minutos el incremento fue bajando y esta fue la humedad que nos salió. Bueno, entonces ahora vamos a proceder a hacer el segundo caso con un disipador. Para ello, primero vamos a vaciar el bote, lo vamos a secar, lo vamos a dejar un ratito al sol y después lo vamos a volver a introducir 1 litro de agua, pero ahora vamos a prender el ventilador. 3. Bueno, ahora a continuación vamos a vertir otro litro de agua adentro de la cubeta, pero esta vez lo que vamos a cambiar es de que vamos a prender este ventilador que va a actuar como un disipador. Y eso causa que aumente la transferencia de masa. A comparación del primer experimento que se hizo sin ventilador, esa segunda prueba que se hizo tuvo una gran característica, la cual podemos ver aquí en los apuntes, que fue que a comparación del primer experimento que hicimos, la humedad relativa subió demasiado rápido, la cual superó a nuestra humedad relativa del primer prueba en 2 minutos. Como podemos ver, esta humedad se estabilizó en 85, ya ha pasado 10 minutos. Bueno, entonces para lo que viene siendo el cálculo del coeficiente vamos a tener que tener varias cosas en consideración. La primera es que primero es una transferencia de masa unimolecular, es decir, con una Na constante y una superficie constante. También que la temperatura y la presión son constantes para el primer caso.
también que se tratan de gases ideales y también que pues el volumen de las fases líquidas y sólidas, bueno, líquidas y gaseosas, son constantes, así como es una transferencia unidimensional, como ya he dicho, y pues que obviamente vamos a tener un flux de A en la fase gas igual al coeficiente por la diferencia de las concentraciones de la superficie líquida por la gaseosa. A continuación les daremos un poco de nuestros cálculos, esta vez presentados en diapositivas. Buenas tardes. Respecto a lo hecho anteriormente de la experimentación, ahora vamos a exponer un poco del tema. Básicamente viene siendo la estimación del coeficiente convectivo de un humidificador casero con y sin disipador. Dentro de la presentación podemos ver los recipientes o cosas que utilizamos para hacer esto, el cual viene una cubeta, el disipador y un higrómetro, con el cual fue que calculamos la humedad relativa. En la parte del medio podemos ver que los integrantes de este equipo son Luisa, Arturo, Noé y yo. Dentro de la introducción, básicamente el unidificador se refiere es un proceso en el cual surge una transferencia de masa, la cual expande básicamente la humedad hacia el ambiente. Esto, básicamente la humedad relativa viene siendo la cantidad de vapor de agua presente en el aire, la cual en este proyecto básicamente vamos a calcular lo que viene siendo el coeficiente convectivo de la misma. Ya en esta presentación vemos que un paso de la experimentación fue eso que tenemos como resultado esa cubeta con el disipador ahí y un poco de herramienta presente dentro de la imagen. Se utilizó una cubeta de 20 litros como en la presentación de la primera página, un higrómetro y termómetro digital, un disipador de pilas portátiles y un recipiente de 1 litro con el cual vaciamos la cantidad de agua para hacer el cálculo necesario. Todo eso con ayuda de un cronómetro. Bueno, pasando a a la experimentación, previamente tomamos los datos de temperatura y la humedad relativa del ambiente y dentro de la cubeta vaciamos 1 litro de agua. Y a partir del momento cero empezamos a calcular cómo la humedad relativa iba subiendo conforme pasaba el tiempo. En este caso nosotros tomamos los datos del higrómetro y tomamos 10 minutos de tiempo. Y al momento de utilizar el modificador con disipador, se procedió a hacer lo mismo. Se vació 1 litro de agua y se encendió un disipador que mantenía una velocidad de aproximadamente 600 revoluciones por minuto a 3000 revoluciones por minuto. De igual manera se empezó a medir el tiempo desde el tiempo cero y así obtuvimos esta otra tabla la cual se tomó hasta el minuto 10 y se detuvo cuando la humedad relativa llegó a su punto de equilibrio. Bueno, primero, para conseguir los resultados, los cálculos, se tuvieron varias consideraciones. La primera fue que fue una transferencia de masa unimolecular, es decir, con un flux de A constante y una superficie o área constante. Después, pues que las presiones y las temperaturas se mantuvieron constantes. Esto es debido a que la temperatura no sufrió una gran diferencia y pues se puede tomar como despreciable la diferencia que tuvo, se mantiene constante. Tercero, que se trata de gases ideales, pues prácticamente nada más es lo que viene siendo vapor de agua y aire, así que no hay tanta complejidad en ello. Cuarto, pues los volúmenes tanto de la fase líquida como de la gaseosa se mantuvieron constantes, no subieron ni bajaron, fue muy despreciable, por lo cual se puede considerar como constante. El 5, pues que es unidimensional, en una sola dimensión, fue una sola dirección, nada más. Y pues como sexto, pues que el flujo molar en la fase gas se puede expresar como pues un coeficiente por un gradiente de concentraciones. Es decir,
que si despejamos el coeficiente, que es lo que queremos obtener, va a ser igual al flux dividido entre pues el gradiente de concentración, como viene ahí abajo. Es decir, el incremento de moles de A por superficie por el incremento de tiempo entre el gradiente de concentraciones. En este caso, pues nuestro gradiente o nuestra concentración AS va a ser igual a pues, la interfacial, que es igual a la concentración de saturación de la fase, que pues, vendría siendo la concentración en equilibrio. Y CAB es la concentración del fluido en un volumen confinado suficientemente lejos del espejo de agua. Siguiendo un poco con lo que viene siendo para el caso del humidificador sin disipador, pues empezamos por el cálculo del flux de A. Como tenemos las formulaciones, pues tenemos que el flux de A pues viene siendo lo que viene siendo los moles entre la superficie por el tiempo. Tomamos en cuenta, pues obviamente que estamos trabajando con humedad relativa, por lo cual tenemos que llamar, pues, lo que viene siendo el símbolo de humedad relativa. En este caso, la que alcanzamos fue 79%. Es decir, que si lo sustituimos en la ecuación, tendríamos que, pues, la humedad relativa, por lo que viene siendo los moles de A, en donde viene siendo la interfase, menos los moles de A iniciales, como pues es en el inicio no hay nada de transferencia de masa, estos se pueden considerar como nulos, como cero. Sobre la superficie, pues la diferencia de tiempo. Bueno, entonces, pues como son gases ideales, podemos manipular los moles de tal manera que van a ser igual a la cohesión de A, lo que viene siendo el volumen que tenemos de la cubeta, dividido entre una constante por la temperatura. Entonces, si hacemos los despejes adecuados, las sustituciones y teniendo en cuenta pues la información, que es que pues tenemos un volumen de 19 litros, la presión de saturación de A la podemos sacar de una carta psicométrica, que nos daría en este caso 2.5 para la humedad relativa que tenemos, tomando en consideración pues una constante de 8.314 y pues una temperatura de 298, ya que pues la temperatura que obtuvimos fue como de 25 grados centígrados a Kelvin, son 298. Si pues el tiempo inicial fue en 0 y en nuestro tiempo final son 600 segundos, porque pues duramos 10 minutos, y con una superficie de 730.61 centímetros cuadrados, obtenemos pues que el flux molar de A nos da de 3.4550 por 10 a la menos 8. Después procedimos a calcular lo que viene siendo el gradiente de concentración. Tenemos pues que la concentración A subíndice B pues va a ser igual a 0, porque pues es en la interfase, es en el fluido, entonces no hay diferencia de concentración, se puede estimar como 0. Entonces pues vamos a calcular lo que viene siendo la concentración de A pues en lo que viene siendo en la superficie. Por lo tanto, pues vienen siendo los moles entre el volumen. Como volvemos otra vez a tomar en cuenta lo que viene siendo la ecuación de los gases ideales, pues los volúmenes se terminan cancelando, por lo cual nos quedaría nada más que pues la concentración de A subíndice S sería igual a la presión de A de saturación, por lo que viene siendo la constante por la temperatura. Si hacemos los cálculos correctos, pues obtendríamos que da igual a 1.0090 por 10 a la menos 3. Entonces, ya teniendo estos dos datos, que es el flux y teniendo el gradiente de concentración, podemos calcular el coeficiente convectivo. ¿De cómo? De la siguiente manera, donde nos dice que el coeficiente convectivo es igual al flux de A entre el gradiente de concentración. Es decir, los 3.4550 por 10 a la menos 8 entre el 1.0090 por 10 a la menos 3. Haciendo la respectiva ecuación, pues tenemos que nuestro coeficiente convectivo para el caso 1, que es sin disipador, es de 3.4998 por 10 a la menos 5. Muy bien, para nuestro siguiente caso, para el humidificador usando disipador, nuestros cálculos y consideraciones se mantienen similares.
Nuestro cálculo de flux viene siendo el primero, tomando en cuenta las mismas consideraciones, tomando en cuenta de que nuestros datos ahora nos dieron que la humedad relativa llegaba hasta un 85%, seguimos tomando en cuenta de que nuestra concentración inicial de moles de A sigue siendo 0, por lo tanto, nuestro flux de A se calcula exactamente igual que nuestro flux sin disipador, pero tomando en cuenta el dato de humedad relativa del 85%, como pueden ver en la última tabla. Siguiente. Como pueden ver, al hacer nuestros datos y tomar en cuenta igual la concentración de moles de A en la superficie, de la misma manera utilizando gas ideal, con presión, concentración en la superficie, volumen de nuestro gas, la constante de los gases y la temperatura que tenemos, nos da en total, tomando en cuenta todas las mismas consideraciones, nuestra área superficial de 730.61 centímetros cuadrados, nuestro tiempo de 600 segundos que dejamos exactamente igual con el disipador encendido, nos da en total un flux, utilizando todos los mismos datos, de 4.1037 por 10 a la menos 8, como se puede ver al final de nuestra diapositiva. Calculando después el gradiente de concentración, nos damos cuenta de que el gradiente de concentración en la superficie de A y el gradiente de concentración en la superficie de B es exactamente igual a 0. Por lo tanto, nuestro gradiente de concentración en la superficie va a ser igual o similar en contraparte a nuestro número de moles en la superficie. Por lo tanto, nuestra concentración en la superficie va a ser exactamente igual a la concentración de moles en la superficie. Por ende, podemos calcularlo utilizando la misma ecuación de gas ideal y nos da que la concentración en la superficie es 1.0861 por 10 a la menos 3, siendo al final, dividiendo de la misma manera, nuestro flux entre nuestra concentración entre la superficie nos da en total un flux, una constante de concentración de 3.7783 por 10 a la menos 5. Para tomar en conclusiones, podemos concluir que la transferencia de masa es mucho más rápida si utilizamos un disipador, debido a que el fluido turbulento nos ayuda a incrementar la interacción entre partículas de nuestra materia para hacer que la transferencia sea mucho más rápida. La conclusión no nos aplica en condiciones de factores que determinan la transferencia de masa, sino también que resalta la importancia de considerar controlar el estado del flujo, debido a que a un mayor flujo de transferencia entre partícula a partícula se tiene una mayor transferencia y un flux más grande. Con esto concluimos nuestro proyecto de manera satisfactoria y no sé si queramos algo más.